150 años de intervenciones humanas han convertido al río Piura en la principal zona de irrigación del Perú, en un río semi-encauzado en su cuenca baja que comprende un sistema de diques y espigones propiamente dicho, y con su cauce principal y llanuras de inundación completamente sedimentadas, a lo que se suma principalmente el hecho de ser un río con una pendiente muy baja en su zona de llanura y sin una salida de descarga o desembocadura al mar, producto de un cambio antropogénico que modificó el alineamiento del río en su tramo del Bajo Piura en el siglo pasado. Técnicamente, el río en su tramo de llanura de inundación y de abanico aluvial, que tenía su antigua desembocadura al mar por Sechura de dirección norte-oeste, fue intervenido por el hombre y modificado a una nueva dirección norte-sur, con desembocadura a las lagunas Ramón y Ñapique, y sin salida al mar. A esta problemática se suma el foco de eyección de sedimentos que son transportados de la cuenca media en gran escala y de la cuenca alta en menor escala, cuencas no encauzadas o intervenidas, hacia la cuenca baja, durante eventos máximos de lluvias, en épocas de máximas avenidas, como fenómenos denominados el Niño o FEN, sin excluir otros eventos como la Niña o eventos producidos por corrientes de aire de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico. Los eventos máximos como el Niño y otros producen inundaciones tanto en la cuenca alta, media y baja, tanto en la franja marginal del río, esto es dentro de las llanuras de inundación, como también fuera de las llanuras de inundación desprotegidas, incrementando en consecuencia la vulnerabilidad de ciudades y pueblos importantes, así como también de áreas agrícolas importantes ubicadas a lo largo del río Piura. El desvío del curso natural del río Piura, que descargaba en el mar en Sechura, debido a un cambio antropogénico, hacia un nuevo punto de descarga, solo por rebose y de recorrido más largo en el siglo pasado y sin una salida efectiva al mar, causa en la cuenca baja un problema complejo en la morfología del río y por ende con consecuencias de inundaciones en la ciudad de Piura y otras localidades, como la de los eventos máximos ocurridos los años 1983, 1998, 2002 y 2017. Como consecuencia de ello, se produce el proceso de agradación, sedimentación en la cuenca baja, producto del transporte de altas tasas de sedimentos de arenas muy finas, limos y arcillas. Simultáneamente, el problema de degradación-erosión de las cuencas media y alta, que son los focos de eyección de sedimentos hacia la cuenca baja, continúa imparable, lo que lleva a tener que adoptar medidas de mitigación para contrarrestar los cambios del fondo del cauce del río y sus márgenes, si no se adoptan medidas adecuadas para resolver el problema. La reducida disponibilidad de áreas en la cuenca alta con capacidad suficiente para embalses de laminación, es decir, de control de inundaciones o embalses multipropósito, como por ejemplo de control de inundaciones e irrigación, sumado a la inexistencia de estructuras o embalses de laminación que controlen eventos máximos en la cuenca alta. Esto es en las quebradas o ríos tributarios al río Piura, atenuando la onda pico de la máxima avenida, para reducir la vulnerabilidad de diversas ciudades y pueblos ubicados en los mismos tributarios y a lo largo del río Piura. La incompatibilidad por demanda social que se pueda disponer de embalses multipropósitos debido a eventos que no pueden ser pronosticados, la imposibilidad de disponer embalses de laminación en el mismo cauce del río Piura en su cuenca alta por problemas sociales y fluviomorfológicos de impacto hacia aguas arriba y o aguas abajo de sitios inadecuados ingenierilmente, y con ello la imposibilidad de embalses de laminación en la cuenca media, en el cauce meándrico del río Piura, donde se ubican largas zonas de médanos, por supuesto, compuesto de sedimentos eólicos, con una alta tasa de eyección de partículas de sedimentos que son arenas muy finas, limos y arcillas, por lo que se dispone de una alta inestabilidad del cauce. La inefectividad de embalses de laminación como paliativo de corta duración en la cercanía de la ciudad de Piura, sujeto al problema de sedimentación, grandes expropiaciones y problemas sociales, y que incrementan el riesgo de operación como último baluarte cercano a la ciudad, sin las consideraciones de visión integral
y promoviendo un control de inundaciones general y no solo focalizado a la ciudad, que en eventos máximos incrementan la vulnerabilidad por inundaciones en los márgenes del río Piura y por lo tanto en pueblos y ciudades, así como también en áreas agrícolas a lo largo del mismo. Requiere una visión global para una adecuada gestión de control de inundaciones y gestión de transporte de sedimentos. A lo anterior descrito se suma la falta de una adecuada gestión de operación a nivel de cuencas del río Chira con descargas sobre el río Piura, durante eventos de avenidas máximas, para evitar las descargas inadecuadas sobre el río Piura de las aguas embalsadas en el reservorio de San Lorenzo, a través del aliviadero lateral ubicado en la quebrada Maray, de aguas provenientes del trasvase del río Quirós para irrigación en la cuenca del río Chira. Excesos que finalmente descargan al río Piura por medio de la quebrada San Francisco, incrementando la vulnerabilidad de inundación en el río Piura. Pero, el plan de control de inundaciones del río Piura no solo abarca la reducción de vulnerabilidad en todo Piura, sino que también comprende el estudio de la cuenca antropogénica, los cambios fluviogeomorfológicos en el sistema lagunar Pampa-Las Salinas, Tres Brazos, La Niña y sus consecuencias también en el estuario de Virrilá y por ende en la bahía de Sechura, así como también la interacción de las descargas en la laguna La Niña, de los ríos Cascajal, Olmos, Motupe y La Leche, incrementando la problemática de Piura. A la problemática existente se suman problemas de orden ambiental, social, socioeconómico, legal, geopolítico y político, orientados a las actividades de irrigación principalmente e incrementados con las actividades de la maricultura y la minería, que sumado al olvido de las inundaciones una vez que los eventos de avenidas máximas se convierten en historia, que acompañados también de una alta ineficiencia en gestión administrativa y gobernanza, conjuntamente con la falta de una alta capacidad ingenieril, falta de conocimiento del tema e involucración social, de desinformación existente y mal asesoramiento en la comunidad piurana. Las promesas políticas con obras de ingeniería inadecuadas y sumado a la existencia de pequeños grupos que buscan obtener provecho para actividades ingenieriles oportunistas e ineficientes en el río, como por ejemplo la descolmatación por contratistas con falta de ética ingenieril y porque un marco legal lo permite. Agravan la situación en Piura, con el consiguiente incremento de la vulnerabilidad ante inundaciones en toda la cuenca del río Piura. Una visión integral de la situación de inundaciones en la cuenca del río Piura y sus consecuencias derivadas en la cuenca antropogénica y el nuevo alineamiento del río en su salida definitiva al mar, ha sido realizada en este estudio, en base a 3 conceptos básicos. 1. Socialización con las partes interesadas en el Alto, Medio y Bajo Piura, así como en la cuenca antropogénica. 2. Conocimiento de la cuenca del río Piura y la cuenca antropogénica de La Niña, para establecimiento de un programa de gestión de control de inundaciones y transporte de sedimentos integrado. Y 3. Definición de medidas estructurales y no estructurales, trabajando con lo que se tiene disponible y evitando altos costos sociales y económicos, basados en una estrategia de metodología de análisis de costo-beneficio y en el marco de una compatibilización del control de inundaciones y gestión de sedimentos, con la demanda de agua para irrigación y otros proyectos multipropósitos. La base de este estudio del Plan Maestro es indiscutiblemente una evaluación fluviogeomorfológica del lecho del río en este proceso de degradación a gradación en la cuenca superior, intermedia, inferior y antropogénica, que requiere la comprensión de los procesos fluviogeomorfológicos que intervienen en un espacio multitemporal, en el ajuste de la geometría del cauce y las condiciones de equilibrio proyectadas, acompañadas del entendimiento geológico, tectónico, geomorfológico que hace un impacto en la cuenca, así como también de aspectos medioambientales y sociales. La geomorfología de la parte baja de cuenca del río Piura nos demuestra que la salida al mar de las aguas fluviales ha cambiado varias veces durante la evolución del abanico aluvial,
El análisis fluvio-geomorfológico muestra que los cambios de la salida al mar están asociados con avulsiones regionales del cauce principal del río. El análisis multitemporal de las distancias de excentricidades entre imágenes satelitales muestra que los cambios morfológicos tienen una tendencia preferente. El cauce principal del río Piura tiene una tendencia a largo plazo a migrar lateralmente hacia el este en la zona de Bajo Piura. Esta misma tendencia se observa para la zona inundable en Pampas Las Salinas, la cual también se ha desplazado hacia el este en una escala espacio-temporal, y que hasta ahora es observada en su extensión original registrada en la morfología de la zona de inundaciones históricas. Causa muy probable de los cambios laterales del río Piura son debido a la inclinación tectónica de las superficies terrestres, relacionada con los mismos movimientos tectónicos en la zona costera del Perú noroccidental y las estribaciones occidentales de los Andes. La morfología plana del río Piura se ve representada con el relieve litoral que surgió debido al levantamiento de la costa noroccidental peruana durante el Pleistoceno, asociado al movimiento de subducción de la placa de Nazca y a la correspondiente evolución tectónica del área bajo estudio. La zona del Bajo Piura y cuenca antropogénica del río Piura, denominada cuenca antropogénica La Niña, corresponde a la cuenca sedimentaria de Sechura, de edad neógeno, interpretada como cuenca sedimentaria de tipo antearco, Fouriac Basin. Las secciones geológicas del relleno de la cuenca de Sechura ilustran la asimetría del relleno sedimentario de la cuenca, con mayores espesores de sedimentos a lo largo de las fallas en su margen oriental. Estos argumentos, incluido el registro de la migración hacia el este de los cauces fluviales y las lagunas ocasionales de Pampas Las Salinas, ilustran el hundimiento relativo del margen oriental de la zona e inclinación de la superficie terrestre. La geomorfología de la zona demuestra que las estructuras de erosión más importantes en la cuenca antropogénica son el estuario de Birrilá y Quebrada Ñamuc, que son el resultado de la incisión del sistema fluvial del río Cascajal, como resultado de la regresión progresiva del mar asociado con el levantamiento de la cuenca de Sechura, y que el río Piura comenzó a participar en la formación de dicha área más tarde. Así lo demuestran los vestigios de las grandes dunas eólicas de la zona de Pampas Las Salinas, que no podrían haberse formado si la zona no hubiera sido afectada regularmente por las inundaciones procedentes de la zona del Bajo Piura, como ha sucedido en los últimos 200 años. El relieve de las Pampas Las Salinas, más que ser el resultado de la erosión del río Piura, ha sido creado por los movimientos tectónicos y la deflación. La actividad erosiva fluvial fue menos significativa antes de la avulsión del río Piura con respecto a las pocas quebradas más pequeñas que drenan en el área desde el este y el noreste. La influencia del río Cascajal en la evolución de la Pampas Las Salinas fue probablemente insignificante, comparando la geomorfología del brazo norte del río con los otros dos brazos, que claramente desviaron caudales considerablemente mayores hacia la quebrada de Ñamuc, como lo indica principalmente el ancho de dicha quebrada. El periodo de tiempo relativamente corto, aproximadamente 2 siglos según los datos históricos, durante el cual el río Piura ha intervenido en la conformación de la morfología de la zona, se ve ilustrado también en el perfil longitudinal que se hace entre Pampas Las Salinas y La Niña, donde la erosión retrógrada aún no ha conectado suficientemente las dos zonas y las aguas de las crecidas tienen que superar la elevación subiendo hasta cierto nivel, aunque el lecho en la parte central de La Niña es más bajo, de aproximadamente menos 5 metros sobre el nivel del mar, comparado con el de la zona de Pampas Las Salinas, de aproximadamente menos 1 metro sobre el nivel del mar, que son precisamente las condiciones para crear un gradiente descendente. En conclusión, la zona de origen del problema de inundaciones en el Bajo Piura es la no existencia de una salida al mar en su alineamiento actual en el abanico aluvial, y por consiguiente, la zona de impacto es el Bajo Piura.
La zona de origen del problema de erosión fluvial y por ende de transporte de sedimentos en las cuencas intermedia y baja del río Piura es la misma cuenca intermedia del río Piura, donde se dispone de una zona sedimentaria de llanura de baja pendiente, compuesta de sedimentos fluviales y eólicos. Esto es arenas muy finas, limos y arcillas, que al ser activados y transportados con caudales pico, demuestran una muy alta concentración de sedimentos en suspensión, a lo largo de más de 200 kilómetros de meandros, y la zona de impacto del problema de erosión fluvial y transporte de sedimentos es el Bajo Piura, creándose un problema mayor al no disponer el río Piura una salida efectiva al mar. Esto se aprecia muy fácil con un perfil longitudinal del río desde Puente Carrasquillo hasta la desembocadura actual del río Piura en las lagunas. Por supuesto, esto no disminuye importancia a otro problema similar y paralelo, que es el de erosión de la cuenca alta por precipitación y por ende por escorrentía, teniéndose tasas muy altas de erosión debido a la degradación del suelo y pérdida de cobertura vegetal, que durante épocas de lluvia produce deslizamientos en masas o de detritos, que es completamente distinto al transporte de sedimentos en suspensión. Su zona de impacto es la cuenca media y baja. Sin embargo, esta problemática no es comparable con la erosión fluvial de la cuenca intermedia, donde se dispone un problema con una zona de origen preponderante y de mayor y alto impacto en la cuenca baja. Está de más mencionar que las zonas de origen de las lluvias son las cuencas intermedias e intermedias altas del río Piura, que se han confirmado con los máximos eventos registrados, y las zonas de impacto son la cuenca intermedia, la cuenca baja y la cuenca antropogénica.